lograr esto finalmente. A ver, congresista Omar Chejade, retomamos nuevamente la comunicación. Muchas gracias, por favor, por tener esa predisposición de conectarse con nosotros y comunicarse con la ciudad incontrastable de Huancayo y con las 9 provincias, gracias a la señal poderosa de Unitel en toda la región central del país. ¿Me escucha ahora bien, congresista? Sí, siempre la he escuchado muy bien. No sé si usted me escucha muy bien. Muy bien. Congresista, usted ha sido el día de ayer un duro crítico al gabinete Vicente Ceballos. Y yo me digo, y yo me pregunto, ¿no? La mayoría de congresistas y casi todas las bancadas han coincidido en ser duros críticos. Sin embargo, ustedes le han dado la confianza, muchos sustentando de que estamos pues en una pandemia, estamos en una emergencia y que no podríamos cambiar el gabinete. ¿Usted cree que ese es un argumento necesario para haber optado por esa decisión, congresista? Porque cuando hay estrategia yo creo que sí se pueden hacer los cambios. Mira, yo soy muy respetuoso, digamos, de las decisiones de la bancada. Una cosa es lo que yo pueda opinar y otra cosa es finalmente lo que discutimos y aprobamos. Democráticamente lo que diga la mayoría de la propia bancada y el partido. Así que bueno, todos hemos sido, no solamente quien habla, tal vez yo el más feroz crítico del gobierno, lo voy a seguir en tanto y en cuanto no haga el mea culpa y sobre todo cambie de políticas para a esta pandemia y parar toda esta lamentable curva o escalera que está azotando al país ante una política fracasada de este gobierno y haber descuidado nuestra economía, destruido. Pero más allá de eso, muchos de los bancadas y todos somos críticos por parte del gobierno, diría que yo los 22 parlamentarios. Sin embargo, en el momento de la democracia interna, de ver si nos absteníamos o si apoyábamos la cuestión de confianza o se la denegábamos, dentro de la bancada hubieron votos divididos, ¿no? Y al final de cuentas, por poco margen, la mayoría, digamos, señaló, en cuanto al voto interno dentro de la bancada, que era mejor otorgarle una cuestión de confianza con la salvaguarda de que este gobierno está advertido, que no le queda mucho margen, digamos, de acción, salvo que cambie pues de estrategia, porque lamentablemente estamos en una época de estado de emergencia, de pandemia, de crisis sanitaria, y que el hecho de que caiga este gabinete podía de alguna manera provocar más problemas, más tensión y más incertidumbre de la que ya existe por la pandemia y la ciudadanía. Esa fue de alguna manera la tendencia mayoritaria, aunque por poco margen que se impuso dentro de la interna de la bancada antes de la votación, y nosotros somos muy respetuosos y disciplinados, digamos, de los acuerdos de bancada, por más que no estemos del todo en total acuerdo con los parlamentarios. Así que, en fin, más allá de la votación, lo importante es que este gobierno enmiende el rumbo y que sobre todo haga una autocrítica permeable y modifique, digamos, las aristas, digamos, que le hemos propuesto ayer todos los parlamentarios de Alianza para el Progreso, de mi bancada y de otras bancadas, para poder cambiar estos lamentables resultados que contradicen el optimismo del presidente Vizcarra y que contradicen, digamos, también el optimismo del propio presidente del Consejo de Ministros y su ministro de Salud, Zamora, porque la verdad, vuelvo a reiterar, este gobierno y este Consejo de Ministros ha sido una lágrima, un fracaso en materia de lucha contra el coronavirus y sobre todo tomando en cuenta la cantidad de muertos infectados, siendo el segundo país más infectado de América Latina, a pesar de una cuarentena estricta y de no haber guardado, digamos, la ecuanimidad en las cifras de la economía. La economía está casi destruida después de 74, 75 días de cuarentena, ¿no? Pese a que habernos adelantado también a iniciar la cuarentena. Me parece muy importante lo que usted dice, congresista. Sin embargo, también déjenme aprovechar este espacio porque usted creo que tiene una agenda recargada. Se ha presentado en el Congreso de la República muchos proyectos que tienen que ver con la reforma o el cambio de la Constitución y usted justamente está
en esa comisión. ¿Cómo van los avances? Porque creo que esta es básica, es fundamental, va a dar pues paso de repente a las reformas en otros temas también, ¿no?, que también están pendientes. El cambio de constitución, lamentablemente ya se pasó el tren. Eso creo que era una voz popular en los albores del año 2001, cuando cayó el régimen dictatorial del expresidente Alberto Fujimori, cayó el tema de la corrupción y evidentemente esta constitución del 93 fue aprobada en su debida oportunidad después de un golpe de Estado a la medida del dictador Fujimori. Sin embargo, también hay que reconocer de que ha sido una constitución política del Estado que, más allá de algunos defectos que estamos corrigiendo, hicieron que de alguna manera la locomotora del crecimiento económico marche hacia adelante, marcha a buen puerto, y hayamos crecido, digamos, con una economía social de mercado, con una política de inversiones abierta al mundo, con tratados de libre comercio, digamos, hayamos crecido cifras que estaban por encima de los demás países de América Latina. Tanto es así que nosotros pertenecemos a la Comisión de la Alianza del Pacífico, o al Tratado de la Alianza del Pacífico, en que las mejores economías de América Latina, en la que está Perú, Colombia, México y Chile, se unan para, digamos, coadyuvar esfuerzos y vender nuestros productos y los primeros insumos o insumos de calidad, sobre todo al Asia, a Europa y al Medio Oriente, con una tasa, digamos, mucho mejor y con mejores dividendos que otros países. Esa política ha hecho de que, económica que disminuya los límites de la pobreza, que hace 25 años estábamos en 48% de pobreza y extrema pobreza, y el día de hoy haya bajado antes de la pandemia a 20%. Entonces es una constitución, la del 93, que no nos gustó en su debida oportunidad cómo se fue forjada a través primero de un gobierno, pero sin embargo que en materia económica ha estado dando resultados. Cambiarla en este momento me parecería bastante inoportuno. Yo creo que el tren de la historia se perdió en no poder, digamos, variar de rumbo en la constitución política del Estado el año 2001, una vez caía la dictadura fujimontesinista. Sin embargo, han pasado 20 años, la agenda es mucho más importante, mucho más grande y gravitante que la de hace 20 años, y sobre todo ahora que estamos en un momento de estado de emergencia, de pandemia y cuarentena, y por lo tanto lo que estamos haciendo es reformando esa constitución política del Estado, sobre todo en los sistemas electorales y en los sistemas políticos, ¿no? Por ejemplo, queremos regresar a la doble cámara, a la bicameralidad, que ha sido un logro a un Senado reflexivo por capturar, digamos, al Congreso de la República la autocracia que se vivió en el Montesinato de la década del 90. No solo ello, nosotros creemos que hay otras figuras de reforma política que se están haciendo y que se han hecho en cuanto a otros capítulos y que se van a seguir haciendo, como combatir el transfugismo parlamentario, como por ejemplo la paridad y alternancia de género, como la eliminación del voto preferencial, como darle a los peruanos en el extranjero una representación, un nuevo distrito electoral que pueda representar a los más de 3 millones de peruanos que viven en el extranjero, y una serie de, digamos, de reformas electorales y políticas que están en la agenda de la Comisión de Constitución, pero que no pasan ya el día de hoy por cambiar de constitución, por hacer un retroceso y fomentar una inestabilidad política en el país, máxime si estamos en una pandemia, en una crisis sanitaria. Y lo que debemos hacer y lo que estamos haciendo es reformar parte de esa constitución, mejorarla, enmendarla y de alguna manera beneficiar a todo el país, tanto en el sistema político, electoral, como económico y de salud, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la nueva convivencia, ¿no? Y la nueva convivencia, pues, que todos los días nos la repite el señor Martín Vizcarra. ¿Qué piensa usted? ¿Estamos preparados para la nueva convivencia? Yo creo que esta nueva convivencia o nueva normalidad
creo que se debe dar no solamente en el Perú, sino también en el orden mundial, ¿no? Porque, digamos, esta pandemia del coronavirus no es que se vaya a ir el 30 de junio cuando supuestamente se levante el estado de emergencia dictada por el Supremo Gobierno, sino que esto va a durar mucho tiempo más hasta que por lo menos salga una vacuna y todos nos podamos inmunizar. Y probablemente esto va a demorar un año más. Y si a eso le sumamos un poco, digamos, los riesgos que puede haber, el miedo legítimo, la paranoia legítima de la población, incluso después de la vacuna, digamos que vamos a tener que reformular nuestras vidas, nuestras costumbres, tener un distanciamiento social oportuno, una protección con higiene, lavado de manos, pero sobre todo también exigirle a los gobiernos de turno y al Estado que mejoren las calidades de salud, de agua, desagüe, higiene, que lamentablemente los últimos gobiernos se han preocupado poco o nada. Porque ¿cómo usted le puede exigir distancia social a gente que lamentablemente vive en lugares recónditos del país, o lugares recónditos de la capital Lima, donde también hay mucha pobreza, cuando viven, digamos, en un cuarto de 4x4, 6 u 8 personas? ¿Cómo le podemos elegir distanciamiento social? ¿Cómo podemos, digamos, exigirles sanidad de agua y desagüe y que se laven las manos, la cara permanentemente, cuando la quinta parte del país, cerca del 20%, no cumple con los requisitos básicos y fundamentales de agua, desagüe y demás temas de sanidad? ¿Cómo podemos exigirle a la población de que no salga a trabajar o que se guarde, se quede en casa, cuando el 70% de la población vive en la informalidad y solamente el 30% es formal? ¿Cómo podemos exigirle a esos millones de hermanos peruanos que no salgan al sustento del día a día para poder de alguna manera mantener a sus familias, a sus niños, gente que vive pues del día a día, del sustento, del trabajo, del sudor de su frente, y exigirles que se queden en casa cuando ni siquiera el bono universal llega a la mayoría de familias del país? Por lo tanto, creo yo que el gobierno debería reformular, reorientar su política sanitaria, mejorar los sistemas de salud. Lamentablemente en el Perú somos reactivos, no somos preventivos, como otros países cercanos, como puede ser Colombia, Chile o la propia Argentina, sino que acá en el Perú esperamos a última hora que nos reviente la granada en la cara para poder reaccionar y apagar incendios. Si nosotros hubiéramos tenido una política sanitaria mucho mejor, de construir más hospitales, más postas médicas, tener más equipos, más camas, más UCIs, probablemente hubieran muerto mucho menos personas y se hubieran podido contagiar, digamos, cientos de miles de personas menos. Lamentablemente este gobierno ha hecho poco o nada. El 2018 prometió 80 hospitales y no hizo ninguno, prometió 100 colegios y no hizo uno, y el día de hoy nos explota o le explota, digamos, la bomba en la cara al gobierno, lo chapa desprevenido y no ha habido pues ningún tipo de contención sanitaria. Diferente es la situación de países que tienen más población, como Argentina, que está quebrada, pero se ha preocupado en su sanidad, en los sistemas de salud, en sus hospitales, en el sistema de salud, en las pensiones de su población, o la propia Colombia, o la propia Chile, ¿no? Que hay muchísimos muertos menos, la cuarta o quinta parte de muertos menos que el Perú, porque han tenido mayor preocupación en los últimos 20 o 30 años en mejorar los sistemas de salud, cosa que no ha habido en el Perú. Y es por ello que es culpa y responsabilidad de los últimos, probablemente 25 o 30 años, los últimos gobiernos, que han hecho poco. Pues se han descuidado los sectores de salud, de educación y los principales. Congresista, finalmente, esta confianza que le han dado no es un cheque en blanco, ¿no? De ninguna manera. Hemos sido los más críticos y hay ministros que están al debe, ¿no? Por ejemplo, el ministro Zamora, el ministro de Salud, que la verdad que es una lágrima, un desastre, ¿no? Y que incluso se atrevió a faltar el respeto a muchos
médicos, diciendo que los médicos, que son nuestros soldados el día de hoy, batallando contra el coronavirus, tenían las mismas obligaciones que cualquiera de las ciudadanos de aquí. Yo creo que fue una falta de respeto y una declaración absolutamente inoportuna por parte del ministro de Salud, el señor Zamora, aparte de su ineficiencia y de haber fracasado en haber dado pruebas de descarte, como las pruebas rápidas, que no dan resultado, por lo menos no como las moleculares. En fin, el ministro de Castañeda también, una ineptitud total. Él y el ministro Ceballos, que fue el anterior ministro de Justicia, hoy premier, no hizo nada por los penales o por el hacinamiento en ellos. Son ministerios de verdad que están haciendo agua y que de pronto están generando pues un desconcierto, hay mucha incertidumbre en nuestro país. Congresista Omar Chejade. La cultura también debería explicar ese escándalo de haber contratado a un personaje de dudosa reputación, de mala reputación, que acompañó a Vizcarra, a Kuczynski en la campaña del 2016 y que hoy le están regalando la plata con favores, digamos, que lindan con la corrupción. Ese es un tema que dedicarse. Yo creo que hay 3 ministerios que por lo menos deberían cumplir renunciando sus titulares: la ministra de Cultura, el ministro de Justicia, en blanco. Seguiremos criticando al gobierno cuando debamos criticarlo y haremos en el momento que críticas acertadas, pero hasta el momento la verdad que es un gabinete mediocre y vamos a seguir detrás de ellos y controlando por el bien del país, por el bien de ustedes, por el bien de la población, para poder salir de este estado de emergencia y derrotar finalmente la pandemia del coronavirus con la menos cantidad de lesividad en la salud de todos los peruanos. Bien, congresista Omar Chejade, muchas gracias por esa predisposición de haber hecho este primer enlace telefónico con la ciudad incontestable de Huancayo, también con la región Junín y sus 9 provincias. Gracias, seguiremos comunicándonos. A ustedes las gracias, por favor, encantado.